Al desarrollar la teoría de la mentalidad primitiva, se ha hecho mucho hincapié en el dominio de la magia o de las creencias llamadas totémicas, en las cuales un grupo de parientes reconoce que desciende de un animal o planta común, cuyo nombre tomaron. Los que han estudiado este último fenómeno en el campo no se impresionan con el argumento de que gracias a estas creencias los nativos no pueden distinguir claramente entre un animal y sus pretendidos descendientes. Además, la mayor parte de la gente vive en un nivel donde las ideas de causación o las explicaciones del universo cuentan muy poco. En los aspectos familiares de la vida se manifiesta lo que pudiéramos llamar sentido obstinado de la realidad. Excepto por los nombres, el siguiente pasaje de la autobiografía de un indio navajo en que habla de la última enfermedad de su padre, suena como enteramente familiar a los oídos acostumbrados al razonamiento de una tradición mecanicista. El anciano Hat dijo: «No creo que sanaré, no creo que viviré mucho tiempo. Eso es lo que yo siento de mí por el aspecto que presento. Me miro a mí mismo y no hay nada en mí, no hay carne, no hay sino piel y huesos. Por eso es por lo que creo que no viviré mucho. En cuanto a comer, ya sabéis que no puedo comer nada que sea duro, solo cosas tiernas, algo que pueda tragar, pero no tomaré mucho. Solamente 2 o 3 bocados, pero puedo beber agua». El pariente Choclais dijo: «Aunque estés de esa manera, viejo hermano mío, harás mejor en comer todo el tiempo. Eso te dará fuerzas. Si no lo haces, seguramente te debilitarás. Aunque estés tan débil y no puedas comer, trata de comer y tragar algo. De un modo o de otro tienes que vencer la enfermedad. Si no tomas alimento, entonces te acabarás». Dijo esto y se marchó, y yo salí con el ganado. Pronto percibimos el razonamiento de sentido común de este pasaje. Veamos otro ejemplo donde la explicación de un fenómeno está basada sobre una premisa muy distinta de la que consideramos un hecho científico. Tomamos como ejemplo una creencia muy extendida del África Occidental, que el hijo más joven es más agudo que sus hermanos y hermanas mayores. La creencia se apoya en la observación de que los hijos tienden a parecerse a los padres y en el hecho también observado de que a medida que un hombre o mujer envejece, aumenta su experiencia. Semejantes hechos pueden parecernos sin relación entre sí, pero no al africano occidental. Observa que cuando nace el primer hijo, los padres son más jóvenes y por lo tanto tienen menos saber que cuando sus hermanos y hermanas aparecen en escena. Razona que la mayor edad les permite traspasar a los jóvenes y especialmente al benjamín una conciencia más alerta. Se considera pues que tal niño sobrepasa a sus hermanos en astucia. La lógica de este razonamiento es impecable. Para rebatir la conclusión, tenemos que poner en duda las premisas. En verdad, hay que reconocer que todos los seres humanos, incluidos nosotros mismos, piensan a veces prelógicamente. Relativamente, pocas personas siguen en nuestra cultura la norma del pensamiento científico de razonar a partir de la causa objetivamente establecida hasta llegar a sus efectos, a pesar de que tanto nos orgullece. Ni tales personas piensan lógicamente todo el tiempo. En ocasiones especiales, cuando están trabajando en sus laboratorios, emplean la lógica rigurosa de la ciencia. Pero fuera de ellas, entran en juego categorías enteramente distintas, como ocurre cuando un hombre de ciencia piensa en términos de suerte, en la vida social, o rinde homenaje a alguna simbólica representación de poder o de gracia. La suposición de que todos los llamados primitivos o salvajes tienen muchas características comunes cuando se contrastan con pueblos civilizados es otra expresión de la tendencia a valorar culturas.
En realidad, la diversidad de conducta entre los muchos pueblos llamados primitivos es mucho mayor que entre los pocos llamados civilizados. Así ocurre que en el área económica de la vida nos encontramos con pueblos primitivos de economía monetaria como los civilizados, otros que practican el trueque y todavía otros que son económicamente autosuficientes y no comercian en absoluto. Numerosas formas de matrimonio y de tipos de familia, incluida la monogamia, encontramos en las sociedades primitivas. Algunas conocen el totemismo, pero son más las que no lo conocen. Unas tienen el sistema de clan, muchas no lo tienen. Algunas cuentan la descendencia por las dos líneas, paterna y materna, como nosotros. Otras la cuentan solo por la línea paterna, otras por la materna. Y así podríamos seguir con instituciones de todo género y con mucha de la conducta acostumbrada, tropezando siempre con diversidades. Sea lo que fuere lo que signifique la palabra primitivo, no comprende ninguna unidad de costumbres, tradiciones, creencias o instituciones. En obras de antropología, la palabra primitivo o salvaje, la última es empleada principalmente por los escritores ingleses como sinónimo de primitivo, no tienen el contenido que poseen en obras tales como las de Toynbee u otros escritos de autores que no son antropólogos. En cuanto a la palabra bárbaro, la mayor parte de los antropólogos no la emplea en absoluto. Los antropólogos emplean la palabra primitivo o salvaje para denotar pueblos exteriores a la corriente de la cultura euroamericana y que no poseen lenguaje escrito. Reiterando esta significación, se esperaba que se eliminarían todas las demás connotaciones y que ya no significaría algo así como simple o ingenuo, ni serviría para describir totalmente, fuera del hecho de carecer de escritura, civilizaciones tan diferentes como la de los siberianos pastores de renos o la del Imperio Lunda en el Congo. Se han propuesto varias expresiones para reemplazar la palabra primitivos. Ahistóricos, es una de ellas, no ha encontrado mucha aceptación. Implica que la ausencia de historia escrita equivale a no tener absolutamente historia, lo cual no puede decirse de ningún pueblo que exista en el tiempo. Preletrados, sin escritura, ha encontrado mayor aceptación, pero se puede objetar que el prefijo pre contiene un significado temporal que permite una predicción. Es una nueva versión del concepto antepasados contemporáneos, ya que implica que los pueblos que no tienen lenguaje escrito están en un estado previo a otro en el cual probablemente inventarán o tratarán de la escritura. La tercera forma, iletrados, señala simplemente el hecho de que esos pueblos no tienen lenguaje escrito. A veces se confunde con iletrados, pero no sé si debiera emplear esa palabra, ya que lleva consigo una connotación de inferioridad en capacidad u oportunidad, o en ambas. Aletrado, como expresión incolora, lleva un significado unívoco y es realmente aplicable a los datos que trata de delimitar, y por eso lo preferimos en todas las demás expresiones. Es la que empleamos en este libro. La cuestión que se plantea enseguida es si cualquier criterio singular, como la presencia o ausencia de escritura, es adecuado para describir a los muchos pueblos que trata de comprender. Su pertinencia se corrobora por su demostrada utilidad, aunque es evidente que ninguna característica aislada resulta idealmente satisfactoria para designar culturas enteras. Hay que reconocer que, por lo común, otras características acompañan a la ausencia de la escritura. Los pueblos ágrafos suelen estar relativamente más aislados, abarcan menor número de individuos y son menos adictos a cambios rápidos en sus consagrados modos de conducta que los que conocen la escritura. Además, en las recientes generaciones ha habido que destacar la cultura euroamericana,
no solo de las culturas ágrafas, sino también de las culturas fuera de Europa y América, que conocen la escritura debido a la presencia en la cultura de Europa y de América de una tecnología basada en el poder de la maquinaria y en la tradición científica. Mas hay que reconocer que ninguna de esas diferencias, excepto acaso la última, es tan claramente manifiesta como la ausencia o presencia de escritura. Antes de terminar el examen del relativismo cultural, hay que contestar a ciertas interrogaciones que se hacen a la actitud culturalmente relativista. Puede ser verdad, se arguye, que los seres humanos viven en concordancia con los modos de vida que han aprendido y que ellos lo consideran como los mejores. Un pueblo puede ser tan adicto a esos modos de vida que esté dispuesto a luchar y morir por ellos. También se puede reconocer su efectividad en términos de valor de supervivencia, puesto que el grupo que vive de acuerdo con ellos continúa existiendo. Mas no quiere decir esto que todos los sistemas de valores morales, todos los conceptos de bien y de mal, están fundados en tan movedizas arenas que no hay necesidad de moralidad, de conducta propia o de códigos éticos. ¿Es que una filosofía relativista implica su negación?